Hoy vamos a hacer un rollo de carne reversionando el estilo Wellington. Usaremos parte de sus ingredientes para hacer este riquísimo rollo de carne, así que sin más, comencemos. Una de las preparaciones que lleva la carne a la Wellington es la duxelle, que es una preparación con hongos y eschalots. Nosotros en este caso vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible, con ajos, cebollas y portobelos. Para eso vamos a rallar los portobelos y picar finamente el ajo y la cebolla. Y una vez que tengamos rallados nuestros hongos portobelos, los vamos a colocar en una sartén al fuego con aceite de oliva y allí vamos a rehogar en principio el ajo y luego la cebolla. Vamos a poner una pizca de sal sobre la cebolla para que transparente y una vez que esté transparente vamos a agregar los hongos portobelos que ya están todos rallados. Mezclaremos muy bien toda la preparación en la sartén y dejaremos cocinar para que vaya alargando el agua que tienen estos portobelos. También salaremos un poco esta preparación y le pondremos un cubo de manteca para dar mayor sabor. Y una vez que vean que se empezó a desaparecer el agua del portobelo, van a agregar 2 cucharadas de coñac o de brandy. Y seguiremos cocinando hasta evaporar el alcohol y que desaparezca también todo ese líquido. Y una vez que se espesó todo el líquido vamos a agregar un espesante. En este caso lo vamos a hacer con una cucharadita de almidón de maíz y leche. Vamos a disolver este almidón en la leche y se lo vamos a incorporar a nuestros hongos. Lo incorporaremos muy bien y revolveremos cocinándolo por espacio de 1 minuto. Luego lo dejaremos enfriar por completo y ya lo tenemos listo. También pondremos a cocinar desde agua fría 15 minutos 5 huevos duros. Ahora vamos a condimentar la carne. 1 kilo de carne picada vacuna le vamos a agregar ajo en polvo, pimienta negra, sal, salsa inglesa, acheto balsámico, salsa de soja, comino y nuez moscada, un poco de salsa de ostras y un huevo. Y para darle consistencia 10 cucharaditas de avena. Esto lo vamos a masajear muy bien. El condimento que ustedes usen y la cantidad de condimento que usen en la carne es a gusto de ustedes. Esta fue una opción que les damos. Pero sí o sí deben probarlo, así que vamos a cocinar esta bolita para saber cuál es el gusto y si necesitamos rectificar. Ahora vamos a necesitar una fuente con un papel film por arriba para poder estirar la carne de forma cuadrada en este caso. Vamos a emparejarla muy bien con la ayuda de nuestras manos. También pueden poner otro film por arriba y con un palote estirarlo. Y una vez que la tengan bien nivelada y pareja, ya estamos en condiciones de agregar nuestros hongos que ya están fríos. Esta receta de rollo de carne estilo Wellington es ideal para hacer los 3 procesos de los hongos, la carne y los huevos y tenerlos preparados para el día siguiente, armarlo y ya resolver nuestra cena de fin de año, de Navidad o alguna receta especial. Ahora vamos a colocar arriba de nuestro cuadrado de carne los hongos que ya están fríos. Estiraremos muy bien, pero por la parte de arriba dejaremos una solapa sin colocar ningún relleno. Una vez estirado incorporaremos los huevos. Para esto le cortaremos las puntas para que peguen huevo con huevo y tratar de conseguir una forma pareja de huevo en todas las porciones. Ahora tapizaremos arriba de los hongos con un queso, en este caso es un queso tipo sándwich. Colocaremos bastante queso allí arriba para que quede bien bonito.
Y una vez que lo tengamos todo cubierto, también vamos a agregar aceitunas, que pueden ser opcionales. Luego comenzaremos a ayudarnos con el papel film enrollando. Y a medida que vamos subiendo con el papel film, vamos a ir haciendo presión. Cuando lleguemos al final, lo sacaremos a una mesada y haremos una forma de cilindro, y para hacerlo bien parejito lo vamos a enrollar tipo caramelo. Para hacer el caramelo lo agarraremos de las puntas y rodaremos nuestro rollo sobre la mesada, y así se formará el caramelo. Luego lo dejarán enfriar un ratito en la heladera y sobre un papel de aluminio colocaremos aceite. Masajearemos bien y allí vamos a colocar nuestro rollo. Rociaremos con un poquito más de aceite por arriba y lo envolveremos con el papel como si formáramos un papel de regalo. La cocción de este rollo de carne transcurrirá durante 2 periodos. La primera va a ser adentro de este papel durante 25 minutos en nuestro horno. Un horno a 180 grados será suficiente. Al sacarlo, ahí se los voy a mostrar, lo vamos a dejar enfriar casi por completo para seguir al próximo proceso. Y ese proceso será al momento que lo vayamos a consumir. Entonces vamos a dejar nuestro rollo casi a enfriar y vamos a colocar sobre un film rodajas de jamón cocido, como estoy poniendo yo, o panceta, lomo ahumado, jamón crudo, lo que ustedes gusten. Y sobre él vamos a agregar nuestro rollo de carne estilo Wellington. Una vez centrado arriba de nuestro jamón, le colocaremos mostaza en buena cantidad y de buena calidad, cosa que sea un buen gusto que le aporte a nuestro rollo. Esa mostaza la pondremos por arriba, por abajo y por los laterales. No puede quedar nuestro rollo sin cubrir en ningún lado. También pondremos unas rodajas de jamón por arriba para que al cerrar quede completamente cubierto por el jamón. Y con la ayuda del film cerraremos completamente este paquetito. Si pueden, lo llevan a la heladera durante un buen rato. Ahora vamos a comenzar con la masa de hojaldre. Nosotros vamos a usar tapas hojaldradas de masa de tarta comprada. Vamos a separar los 2 discos y vamos a tratar de encuadrarlos y superponer uno arriba del otro. Los vamos a estirar con el palote. Y allí arriba, bien centrado, vamos a colocar nuestro rollo de carne envuelto en jamón. Le vamos a sacar el film, vamos a recortar los bordes para encuadrarlo bien y eso lo vamos a reservar para hacer los adornos. Ahora con huevo batido con una pizca de sal y azúcar pintaremos todo por dentro la masa hojaldre para pegar muy bien por arriba, dejando la costura hacia arriba que luego daremos vuelta en la cocción. Pintaremos también el borde, como ven ahí, para que pegue bien. Nos aseguraremos que quede bien pegado. Y una vez que esté todo bien pegado, lo daremos vuelta y lo colocaremos en la asadera que va a ir al horno. Ahora volveremos a pintar todo por encima, también con el mismo huevo batido. Y allí vamos a colocar nuestros adornos. Aquí van a volar con su imaginación. Nosotros hicimos tira, hicimos una especie de enrejado. Ustedes pueden hacer lo que gusten. Y si este video ha sido de utilidad y te ha gustado, no olvides dejar tu dedito pulgar hacia arriba dejándonos un super like. También suscríbete al canal que es totalmente gratis. Ahí abajo hay un botoncito rojo, pícalo y así estarás suscrito. Y al lado hay una campanita, actívala, así te avisa cuando nosotros subimos más contenido. En la cajita de información aquí debajo también tendrás todos los ingredientes que utilizamos en esta receta. Y esta hermosura se va al horno 30 minutos a 180 grados hasta que se dore bien y salga de esta forma. Para cortarlo esperarás unos 5 o 10 minutos para que se estabilicen los jugos. Cortalo con un
cuchillo que sea serrucho. Nosotros tenemos un cuchillo eléctrico y miren cómo queda esta divinura. Es ideal para comerlo tibio y también frío. Acompañarlo con lo que más te guste, puede ser unas papas fritas, una rica ensalada. Disfrútalo con tus amigos, tu familia y como siempre les decimos, a volar. Aquí les dejamos más videos para que se entretengan y será hasta el próximo video. Somos Experiencias R y a volar.